Amigos de Universo Expositor, sean bienvenidos a un episodio más. Y bueno, hoy estamos nada más y nada menos que con Juan Gabriel Tamés de Expo Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Muy bien, José, a la orden aquí, ya con el gusto y la alegría de que esta semana regresan las actividades a nuestro recinto, disminuidas un poquito y con las limitantes que sabemos y las restricciones que ya entendemos, obviamente, pero sí ya con la reapertura de la actividad ferial en esta ciudad. La verdad es que sí, ustedes han sido, como lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, pues han sido como el baluarte, como la esperanza, la luz que queríamos en el fin del camino y ya por fin está siendo así. Así es que, pues me da muchísimo gusto saludarte, Juan Gabriel. Muchos de ustedes ya lo conocen, una trayectoria impresionante en pues en nuestra industria, en diferentes recintos feriales. Solo para recapitular, comenzamos ahí en Sintermex hace casi 20 años, Juan Gabriel, donde estuviste más de una década, siendo un baluarte del crecimiento de Sintermex y de toda esta generación de nueva actividad que tuvo este recinto, que se inauguró y que fue creciendo, creciendo y que tuvo sus nichos y todavía los tiene. Y después de ahí te nos fuiste moviendo mucho y te hemos estado siguiendo por diferentes partes, Querétaro, San Luis, Acapulco, y hoy estás aquí en Guadalajara. Así es que, pero para comenzar, y como bien saben nuestros amigos, siempre les hacemos la pregunta acerca de la infancia. ¿Dónde naciste después de tantos lugares que has estado tú, Juan Gabriel? A ver, ya dinos, ¿dónde naciste? ¿Eres realmente de allá del norte? ¿Y cómo, qué recuerdas de esa infancia? Mira, efectivamente, gracias, José. Un saludo y a toda la audiencia, la teleaudiencia o los que nos vean y nos escuchen a través de tu medio. Efectivamente, yo soy originario de Monterrey, nací en Monterrey tal cual. Y si bien tengo, pues que serán ya unos 12 años, 10, 12 años que dejé la ciudad en toda esta ruta de recintos y ciudades en las que me ha tocado contribuir y laborar. Y ahorita estamos aquí en Guadalajara, voy para allá cerca de 5 años aquí en Sí, Guadalajara. ya. Pero tal cual, originario del norte, una familia normalita de clase media. Mi papá trabajaba en una de las empresas de estos grupos industriales norteños, de grupo, en aquel tiempo era Grupo Visa, que tenía la empresa, las empresas estas de la fabricación o producción de cerveza, cartón, acero, todo eso. Y ahí fuimos creciendo y en un entorno normalito. Mi mamá, pues, una señora de casa, mi papá trabajador en esta empresa del Grupo Visa. Y al final del camino, pues nos toca entrar a la universidad, el hijo mayor de 4, y siempre los papás pues son más estrictos o más exigentes, Sí. creo yo, al menos así me tocó a mí con el hijo mayor, y decidí entrar a esta escuela de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la carrera de ingeniero mecánico electricista, y bueno, pues ahí me gradué. Me tocó estar haciendo algunos trabajos, trabajar en esa época en una empresa de fabricación y diseño de transformadores. Estuve también un tiempo haciendo prácticas en una empresa que ya no existe ahora, que se llamaba ILSA, Hojalata y Lámina, que luego cambió al nombre de Ternium. Y en esos tiempos se dio la oportunidad de ir a probar a suerte a Sintermex como coordinador de operaciones. Y Sí. así es como yo entro a esta gran industria. Según yo, entré a Sintermex por un ratito nada más. Ese ratito ya lleva pues, más de 20 años. Y lo digo así porque realmente fue una coincidencia de haber ido a visitar el Parque Fundidora, a ver la carrera panamericana, y entramos a un edificio entre que a comer o a ver qué encontrábamos ahí, y ese era el Centro Internacional de Negocios. Sí. Entonces, la historia radica un poquito en ello. En nuestra época, Pepe, pues no había eso de enviar correos por email ni esas cosas todavía. Y me acuerdo, traíamos otro amigo y yo algunos currículums en el coche que llegamos y entregamos un currículum ahí, me acuerdo, en Sintermex. Y al día siguiente, el que fue mi jefe algunos años en el área de operaciones, un señor de nombre Manuel Hernández, fue el que nos invitó a una entrevista y ahí me quedé. Y ahí empecé a trabajar en operaciones, en servicio a clientes. Y bueno, la historia que quizá ya algunos de ustedes y yo hemos vivido en los últimos cerca de 20 años, poco más de 20 años ya. Sí, así es. Fíjate cómo las coincidencias, ¿no? Que a veces son diosidencias.
de cómo llegaste, dejaste un currículum y de ahí una carrera de más de una década. ¿Cómo fue esa estancia en Monterrey? La verdad es que todos te reconocemos mucho ese espacio, empezaste a crecer de forma muy rápida y a representar a Monterrey en todas partes, haciendo una gran labor ahí. ¿Qué sentías en esos momentos? Porque también Sintermex tuvo diferentes como etapas ahí contigo. ¿Qué legado sientes que hay por ahí en Monterrey dejado? Yo creo que efectivamente me acuerdo lo que necesitaban en esa época era un ingeniero mecánico eléctrico, o un ingeniero en general que ayudara en la parte de atención a expositores en todos los temas técnicos, instalaciones y demás, ¿no? Y así fue como yo empecé como coordinador del módulo de servicio y ahí estuve quizá como un año aproximadamente en esa función. Luego hubo una vacante para ser un coordinador de operaciones o un coordinador de servicio a clientes. Y ya me voy ya más a la parte de interactuar de lleno en el piso, en los eventos, en las expos, en los congresos, en fin, todo lo que era operar el piso como tal. Ahí estuve acumulé como unos 4 años más o menos en todo ese trabajo. Luego tomé una decisión no una decisión, acepté una invitación de irme a la cervecería Cuauhtémoc. Me alejé por otros 3 años o 4 de la industria. Y después de estar en la cervecería un tiempecillo, el que era mi jefe, este señor de nombre Manuel, él renuncia, se va, y el director de la empresa, creo que muchos conocen al ingeniero Franco, al ingeniero Jesús Franco, Claro. es el que me invita a regresar a Sintermex ya a la vacante de la dirección de operaciones, ¿no? Y ahí, bueno, me dedico otros 2 añitos a la dirección de operaciones. Luego se da un cambio importante, hay una ausencia de la directora comercial de ese tiempo, Ana María Rendón, dejó el cargo y me invitan a ser el responsable ahora del área comercial. Entonces, como buen ingeniero y operador de piso, como que yo no entendía si tenía habilidades o capacidades para irme a vender. La verdad, debo de reconocer como que no estaba ni convencido y con un poquito de miedo. Y pues lo que sí me había dado cuenta es que los directores realmente llegaban y se iban, llegaban y se iban. Sí. Algunos llegaban sin saber nada, se iban sabiendo un poquito, pero era un trampolín. Entonces siempre fue un trampolín el área comercial del recinto para los que ahí llegaban a tener un mejor puesto en el corto plazo, ¿no? Recuerdo en aquella ocasión estábamos el ingeniero Franco, Rubén y tu servidor en una mesita de su escritorio con puros post-it o las fichitas de qué área debía de tener cada quien, porque yo les decía que sí me iba al área de ventas, pero yo no estaba de acuerdo, por lo que veía cómo se peleaban ahí mismo en esa época los de ventas con los de operaciones. Ajá. Yo les decía, bueno, ok, sí me voy a ventas, pero si del área de operaciones me dejan la parte de servicio a clientes Ya. para dar el servicio completo, vendo Claro. y atiendo, ¿no? Ah, Y está bien, de operaciones suelto la seguridad, suelto el servicio médico, suelto el mantenimiento, suelto la limpieza, suelto la central, etcétera, ¿no? Y ahí nos acomodamos muy bien con el ingeniero Franco, Rubén, tu servidor, y así fue como arranca el proceso de estar en el área comercial, y ahí empezamos con comercial y servicio a clientes. La historia de ese puesto era como que duraban 2, 3 años los directores. Y pues parece que fui muy educado o hice bien mi chamba, duré casi, creo que 11 o 12 años. Entonces, fue un gran trabajo y ahí quizá es donde más pudimos coincidir, Pepe, porque al andar en el tema de ventas, pues obviamente andas en la calle, andas comercializando, andas compitiendo eventos, andas en la promoción, trabajas de la mano con la oficina de visitantes y sí. ese trabajo hacia el exterior fue donde generó pues una mayor convivencia con la industria, al menos en mi caso, ¿no? Claro, y además recordamos mucho el esfuerzo que en conjunto hizo todo el gobierno de Monterrey en coordinación con Recinto para atraer eventos muy importantes que llegaron gracias al que salieron, que reestructuraron todo, que hicieron como un equipo muy interesante y de una ciudad que quizás pensábamos nada más había cabrito, de repente ya había un río interior y había parques y había restaurantes y una gastronomía muy diferente y wow, dices, todo ese trabajo se fue haciendo en una sede
que fue naciendo, pues gracias al trabajo que entre muchos estuviste tú involucrado, y la verdad, eso se aprecia y se reconoce muchísimo. Oye, Juan Gabriel, y luego te fuiste mudando a diferentes ciudades. En este proceso, obviamente, tú tienes que mover a tu familia y tú eres un family man. Realmente tus redes siempre compartes las fotos de tus hijos, lo que están haciendo, si están de vacaciones, cómo están ellos. Y los has llevado a digamos, a una forma de vida en la cual van cambiando de ciudades constantemente. ¿Esto qué te ha dejado a ti? ¿Qué le ha dejado a la familia? ¿Qué sientes que está sucediendo ahí con estos cambios y cómo lo han tomado? Sí, yo creo que primero uno puede, desde el ámbito profesional, personal, entender que es necesario y apostarle a estos cambios. Creo que siempre hay una coincidencia de quien, en mi caso acá con Oli, como esposa, dice, bueno, que ella entienda y comprenda cómo funciona esto. La ventaja que creo que pude haber tenido con ella es que ella trabajaba aquí en Expo Guadalajara, precisamente. Me tocó conocer a Oli, mi esposa, en una convención de la Cruz Roja. Yo en alguna época también le dediqué tiempo ahí a la Cruz Roja como paramédico. Y me acuerdo de una convención que estaba aquí en Guadalajara. Conocí a Oli en ese tiempo ya más a detalle. Y pues bueno, creo que ahí empezábamos un poquito a conocernos, luego en algunos talleres de Ameref. Y al final del día nos terminamos casando. Pero lo menciono porque ella trabajando aquí, pues entendía cómo funcionaban los recintos. Claro. No sé si estaba siempre de acuerdo en que el cambio era obligado y no negociable, pero creo que hubo mucha empatía y mucho apoyo en esas decisiones. Y mis hijos quizá en ese tiempo, también puedo decirlo, no estaban tan grandes, no se podían defender mucho y aguantaban vara y vámonos todos. El cambio de Monterrey a Querétaro como el primer paso, decidimos probar suerte de trabajar en Cintermex por muchos años. Me voy a Querétaro en la parte del sector público. Fue un poco desesperante ser funcionario público porque había cosas que no entendía muy bien. Pero bueno, al final lo vas asimilando y te vas adaptando y entendiendo cómo funciona ser un trabajador de gobierno, literal, un empleado de gobierno. Y el final, la experiencia de Querétaro fue sensacional. Una ciudad bien bonita para vivir, una coincidencia con otras personas, armar el recinto, etcétera. Y creo que muy bien. Y luego se da el tema de Acapulco, que de ahí de Querétaro nos vamos a Acapulco. Encantados de decir vamos a una ciudad de playa. Todavía mis hijos no se defendían tanto. La decisión de ir a playa, pues bueno, obedecía como que vamos a un gran proyecto del mundo imperial, vamos a una ciudad que es la playa histórica, tradicional y ícono del turismo de México, y ahí nos echamos otros casi 2 años, año y medio, 2 años, ¿no? Ya por ahí ya empezaban ellos a tomar opiniones, y fíjate curioso, ya empezaban a preguntar si nos íbamos a cambiar de nuevo, cosa que fue cierto. Luego se da la oportunidad de ir a tomar San Luis, regresamos un poquito al norte y ya ahí sí ya empezaba yo a convivir más con ellos, con criterios de, pues, nos quedaremos en San Luis, nos moveremos y se da una buena coincidencia de la vacante aquí en Guadalajara. Me invitan, platicamos y logró ser una buena coincidencia también. Y bueno, al día de hoy ha habido siempre un apoyo incondicional de Oli, de los niños, y de decir, vamos por lo que sigue, ¿no? Y ocasionalmente me preguntan, oye, papá, ¿y luego qué va a seguir? Porque ellos quizá ya pensarían que puede haber algún cambio de nuevo. Pero las cosas hasta ahorita han salido bien aquí en Guadalajara. Voy ya para 5 años. Yo venía quizá por 2 años, igual que los demás lugares. Y aquí ahorita ya con casi 5 años es una gran ciudad. Como bien lo sabes, es un gran recinto, es un recinto importante, ícono en la historia de las ferias y de la actividad de reuniones aquí en el estado y en el país. Y bueno, ahí vamos dándole duro y adaptándonos a los diferentes cambios que ocasionalmente aquí se dan por la naturaleza de los mandos o del consejo aquí, cómo se mueve en Guadalajara, pero en lo general muy bien. Sí, la verdad es que efectivamente, y fíjate que ahora te sentimos muy en casa, ¿eh? Yo creo que, bueno, cuando menos mi impresión es esa, te sentimos muy en casa, haciendo muchas cosas.
siendo muy proactivo. Y creo que esto tiene mucho que ver con esta maestría que tienes sobre recursos humanos. Siempre he pensado que o no, gran parte del éxito de cualquier empresa tiene que ver con la gestión de la gente, ¿no? Vamos, incluso por región geográfica son diferentes, porque hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de reaccionar ante la autoridad, ante esto, ante el otro. Yo sé que tú tienes una autoridad que es muy concreta, es muy directa, y ya has sabido gestionar esta parte. ¿Cuáles son tus reflexiones con respecto a esto? Mira, como bien lo dices, bueno, mi perfil técnico como formación de carrera, pues fue la ingeniería, ¿no? En la parte de fierro, mecánico, eléctrico. Tuve oportunidad de tomar un par de maestrías, una que vinculó con el tema de productividad, ingeniería industrial y productividad, que quizá era muy lógica siendo ingeniero entender procesos y demás, ¿no? Pero luego vas identificando que no solamente son los fierros y los materiales como tal, sino lo que realmente marca la diferencia es esa sensibilidad, ese chip de RH que quizá la mayoría debiéramos como buenos líderes de tener. Y ahí es donde digo, bueno, creo que me hace falta un poquito de afinar la sierra o afilar la sierra en esto del manejo de gente, ¿no? Y bueno, me aventuré a exactamente continuar con una maestría en el lado de capital humano. Y eso pues te despierta y te abre un poquito más el panorama de cómo tiene que ser ello. Y eso refuerza, pues quizá un poco, no sé si algunas de mis habilidades natas, que podría yo decir, pues así naciste y así vienes, pero siempre hay algo que uno puede perfeccionar con la educación continua, ¿no? Y creo que esto favoreció mucho para entender que pretender llegar a puestos directivos, puestos ejecutivos, cuando uno no viene de abolengo y que te heredan un puesto o una empresa, uno tiene que afinar muy bien su estrategia y su desarrollo, prepararlo y alinearlo muy bien. Y creo bajo esa premisa fue donde yo identifiqué que esto era muy necesario, ¿no? También decir que a veces se aprende en el camino. Creo que con algunos de los trabajos que he tenido, ha habido pues, algunos jefes que algunos han sido grandes líderes, como mencionábamos allá con Monterrey, con el ingeniero Franco. Quizá no en todos he tenido grandes líderes que han sido ejemplo a seguir. Y creo en lo que realmente podría reflexionar es, llévate lo mejor de cada uno de esos líderes o jefes, pero también identifica lo que no hacen bien, de lo que no ejecutan bien, y luego eso sácalo de tus formas de liderar, de tus formas de administrar o de gestionar. Entonces creo que estos cambios promedio de cada 2, 3 años han sido oportunidades para estar cerca de esos niveles, algunos de ellos muy de dueños, algunos muy de alto rango político, pero también comprender que no porque sean los jefes necesariamente tienen la verdad absoluta y tienen toda la razón en sus criterios, ¿no? Y eso es algo que yo aquí convulgo a veces mucho con mi equipo. Yo les digo, yo no quiero un equipo de gerentes, sean esos así gerentes, sí, jefe. No, quiero tener un equipo competitivo, un equipo que critique, un equipo que opine y que nosotros como líderes, o en mi caso, tenga yo la capacidad y la apertura de tener esa escucha sin que haya una reprimenda o una consecuencia. Y yo he vivido estos procesos con estos otros jefes que he tenido, donde olvídate, les haces un comentario de mejora y terminaban indignados de que ellos eran casi, casi intocables, ¿no? Claro. Entonces, han sido retos de aprendizaje. Algunos, pues, nunca lo entendieron y por eso dije que aquí no tengo nada que hacer y vámonos al recinto que sigue o a la ciudad que sigue, ¿no? Pero es un caminar de aprender, es un caminar donde se aprende, José, y cada día uno sigue afinando y perfeccionando su estilo de liderazgo, ¿no? Así es. Creo que también una de las cuestiones que me llama mucho la atención en la parte tuya es que nos pudieras platicar cómo han influido en ti, porque sé que sigues de alguna manera o tienes interés en gente como, por ejemplo, Deepak Chopra o Tony Robbins. La sencillez a veces tiene que estar siempre por delante.
Es algo que yo le he inculcado mucho aquí en mi equipo, es algo que he aprendido un poco en estos líderes que comentas, de decir, a ver, hay que entender que la sencillez es un perfil, una característica natural y a veces hay quien me ha dicho, oye, pues sí sé que eres bien sencillo, pero no parece que seas así muy sencillito. Bueno, pues ni modo, ya la cara, mis gestos y lo que soy por fuera y lo que se transmite, a veces uno ya no los puede cambiar, güey. Si tengo esa cara de medio mamón, pues ni modo, no la puedo cambiar. Pero muchas personas, y me lo han dicho de veras, Pepe, varias veces, dicen, güey, te ves medio mamón, pero ya que te trato, ya eres bien a todo dar. Bueno, me hace sentir tantito mejor, ¿no? Entonces creo que a veces un poco en estos tiempos de leer algo, dices, oye, pues creo que los que tengamos esta desventaja de vernos no tan sencillos, leamos tantito para que nos quede más claro que aun y cuando uno crea que sí lo es, se la crea doblemente que tenemos un poco ese compromiso con el equipo de trabajo, ¿no? Y no Que has trabajado ya con tantos comités organizadores de diferentes ciudades de la República Mexicana, para ti, ¿cómo se distinguen aquellos que tú dices, este es un fregón, por no decir un CHIN, etcétera? ¿Cómo los distingues? O sea, digo, yo creo que tú ya te llegan a tu oficina, y, oiga, yo quiero hacer la FIL 2, pues ya, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo, para ti, cuáles son esas características que te dicen, esta persona, wow, merece mis respetos, ¿no? Que no son todos los que desafortunadamente pues cruzamos la puerta de un recinto para poder hacer un evento. Entonces, claro. ¿qué dices tú? ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo los podrías definir o qué tienen? Mira, no sé si sea fácil contestar la pregunta literal, pero a lo mejor yo los podría diferenciar en dos grupos de atributos, no sé, los que tienen sus buenas actitudes y los que Ajá, tienen sus buenas aptitudes. ok. Hablando de que la aptitud es todo el soporte técnico y expertise que les da para ser un gran responsable o un gran organizador. Y el tema de actitud es justo lo que acabamos de platicar. Entonces, yo he tenido, híjole, ya varias experiencias donde lo primero que veo cuando entro por mi puerta son esas actitudes prepotentes, autoritarias, radicales, donde creen que por ser ellos quizá un dueño de un evento o un director de una empresa que organiza o que tiene buenos shows, y esa actitud a veces llega, pero híjole, pesada y difícil, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza a decir, pues este va a ser un cliente difícil, este va a ser un tipo con el que a los usos y costumbres a veces de los regios muy claridosos y muy directos va a haber conflicto, ¿no? Entonces a veces es complicado, Pepe, encontrarte con estos perfiles. También debo de decir que afortunadamente no son los más, ni es lo más común y lo más frecuente. O sea, hay unos cuantos que por ahí rondan y dices, bueno, por aquí ya veo dónde estoy parado y quizá ya sé la manera en cómo con la pues, obligación, empatía, compromiso de la relación que es de cliente-proveedor. Nosotros como recintos, por lo regular, somos proveedores y a veces tenemos que ser muy empáticos con el cliente que tenemos por delante, porque a él no nos debemos, ¿no? Entonces yo lo que he dicho mucho, bueno, en esos temas de actitud hay que identificar las verdaderas necesidades de este cliente, su equipo, su evento, sus expositores, en fin, su cadena de valor, trabajar mucho en identificar necesidades, pero no ser tolerante con las necesidades, ¿no? Entonces hay dos diferencias muy claras en una necesidad objetiva, profesional y correcta, y luego la parte de necedad, que ahí sí, desafortunadamente, a veces uno termina entrando en conflicto y en criterios de poner una línea clara de que eso no es válido y defender uno la posición que tiene, sea uno el director de la empresa o sea uno el coordinador de mando medio, pero que quede claro ese tema en actitud, ¿no? Y de esas experiencias, yo creo que siempre en una ciudad hay un garbancito de libra, un pintito ahí en el arroz, que dices, aquí siempre hay uno, o sea, no te puedes escapar. Y luego ya te vas al lado de las aptitudes, de todo su expertise, Pepe. Y yo creo que eso lo vamos viendo con el convivir, ¿no? Yo creo que hasta que no vas teniendo un diálogo, un trato
una charla con esta persona local, nacional, internacional, puedes ir fijando un buen criterio de todo su expertise técnico en cuestión de aptitudes, ¿no? Hay personas que suelen ser también así muy sencillas en el rubro que estamos platicando y te das cuenta que es un fregonazo de la materia, ¿no? O del trabajo propio de una feria, un congreso, etcétera. Entonces creo que eso para mí, nunca juzgar de primera vez, darte la oportunidad de convivir y vas precisamente afinando tu criterio, conociendo lo que está detrás de una persona y no nada más porque llega diciendo que es el director de la superempresa internacional de no sé dónde, eso ya es una garantía de que te vas a topar con un profesional. Yo creo que tiene que ser gradual el trato, el entendimiento y uno siempre estar con la sencillez y con la empatía de saberse qué lugar está en la negociación. Siempre los que estamos como proveedores, pues tenemos un poquito, pues no sé si ese doble compromiso, pero el cliente que está por delante se sabe cliente y a veces sabiéndose no necesita exponer más para nosotros darle su lugar y a veces, bueno, pues vas prudentemente dándoselo en virtud de su actuar y de su trabajo diario, ¿no? Pero creo que en lo general yo por ahí podría más o menos descifrar o describir mejor aún, perdón, esto que preguntas tal cual. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues así pasa, ¿no? A veces, como organizadores, y si traemos un respaldo, pues sentimos que pues el piso no nos merece, ¿no? Y a veces pues no es así, es una combinación. Porque siempre yo he dicho que finalmente un evento necesita una casa, el recinto se vuelve la casa y ya ves que la gente no lo separa. Digo, hay recintos, por decirte, la FIL, digo, la FIL es Expo Guadalajara, ¿no? Igual Expo Guadalajara es la FIL y así con Intermoda y otros. Entonces, la verdad es que en ese entramado, pues la cooperación mutua es lo que nos saca adelante, organizadores y recintos. Muy bien, pues Juan Gabriel, para ir, pues ahora sí cerrando este espacio, me gustaría que me platicaras tres de tus experiencias más importantes en toda tu carrera, ¿no? Adicional a lo que estás haciendo ahorita en Guadalajara, que también si quieres compartirnos algo sobre qué viene para Guadalajara ahora ya con la reapertura, pero independientemente de eso también, ¿qué serían como tres lecciones que hayas aprendido en toda esta trayectoria que podrías compartir con nosotros o con la gente? Que mucha gente que ve este canal es en Latinoamérica y es organizador de eventos o quiere ser organizador de eventos, se dedica a organizar eventos. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos o esas partes que tú podrías compartir con nosotros? Muy bien, mira, yo creo que primero te voy a decir una personal, una familiar y una profesional. Voy Ándale, a ver si buenísimo. las tengo bien ubicadas las tres, pero te diría o empezaría con una profesional. En alguna de estas etapas, cuando yo estaba ya recién graduado, eh, recuerdo, estaba por entrar, ay, no recuerdo si a esta empresa de cervecería o una de estas, no recuerdo exactamente cuál de ellas, pero lo que sí recuerdo es que fui a una entrevista con un headhunter eh, y esa incluso hasta yo iba, se supone, recomendado, porque este headhunter era un amigo de mi papá en ese tiempo, de mi papá, y me dijo, no, pues ve con él a ver si logramos ahí conseguir una mejor oportunidad. Bueno, está bueno. Ahí voy a la entrevista, a la zona Nice de Monterrey, a la zona Valle. Y total, ahí en el currículum, yo estaba relativamente recién graduado. Yo mencioné ya que me gradué en la Universidad Autónoma, en la Universidad Pública. Y me acuerdo el tipo, ve mi currículum y me dice, así como que con cara de que ya valió, dice, ¿y que no traes ninguna formación en el TEC de Monterrey? Mm. Y así como que siendo muy elitista, de que pues no traía yo un background académico de una universidad de mayor prestigio, ¿no? Entonces digo, ay, cabrón, pues no lo tengo. Dice, es que no vamos a poder hacer mucho. Y bueno, así fue el tema. No avanzamos en gran cosa, más que creo que haberle entregado los papeles, que la impresión que me pudo haber dejado es que cuando cerré la puerta, el cabrón los aventó al bote de basura y punto, ¿no? Pero la conclusión de eso, que es una formación muy personal, es que las universidades nos educan de cierta manera, pues para ser
un profesional con un objetivo de ser un emprendedor, de ser quizá un buen trabajador, pero eso no marca la pauta de que seas un gran líder. Una universidad de paga de alto valor o de alto nivel no es garantía que va a formar un gran líder. Así como quizá una universidad pública, pues tampoco es una garantía de que va a formar malos profesionistas, ¿no? Creo que radica mucho en la persona. Sí. Y yo recuerdo esa nota, y a veces la he compartido en alguna charla, Pepe, porque a mí se me hace muy injusto que quieran juzgar a una persona en virtud de si trae un super currículum de una universidad de alto prestigio, porque al final de cuentas las personas somos los que gestamos ese qué quiero, dónde voy, y yo no podría quejarme de la gran universidad que fue para mí la Universidad Autónoma de Nuevo León, y todo lo que yo pensé que era necesario sumarle. Entendía que quizá lo que la carrera me daba no era suficiente y había que meterle más cosas al morralito para mi camino profesional, ¿no? Entonces ahí le metí una maestría, luego le metí otra, luego le metí lo de la carrera de la Cruz Roja, y ahí le fui sumando y sumando, ¿no? Entonces, primero, para todos quienes nos escuchan, no sientan que porque no vienen de una universidad de prestigio, están condenados a que les puede ir mal o que van a ganar menos o que van a hacer menos. Creo que en primer lugar entender que nosotros hacemos la diferencia en la ambición correcta, objetiva, que busquemos de salir adelante y no estancarnos en ese sentido, ¿no? Por el lado quizá de la parte laboral, una muy padre experiencia, y creo que de esas ahí sí me puedo acordar de muchas, pero pues bueno, trataré de acordarme, creo que una cuando estaba justo yo ya en Monterrey, cuando tuvimos el evento aquel famoso con los presidentes del mundo, del Come Si Te Vas, entre el presidente Bush. ¡Ay, claro! ¿Cómo olvidarlo? El presidente Fidel Castro. Pues en ese evento, me acuerdo, a todos nos sacaron del edificio. Es decir, el edificio quedó nada más a la operación de los que lo montaban, de los que lo operábamos y demás. Y ese día yo creo que fue el día crucial de toda la semana de actividades de presidentes. Hubo creo, como 57 mandatarios de todo el mundo. Pero creo que la experiencia más padre de ese día es que, con todo y que yo era el director comercial, de lo que tú quieras, pues me tocó ser el elevadorista del presidente de los Estados Unidos. Cuando llega, me acuerdo, pues en su limusina y todo el show, yo estaba asignado como elevadorista de los 3 elevadores que teníamos, 2 elevadores de carga y uno normalito, y nos tocó ser el elevadorista de la comitiva y de todo el equipo ahí del presidente Bush, papá, en ese tiempo, ¿no? Las mejores experiencias en el lado familiar, yo creo que han sido todas estas que tú mencionas, que son los que enriquecen y le dan sentido a la vida, ¿no? El perderme la oportunidad de generar una historia en una sola ciudad, pues puede ser una forma de no verla adecuadamente. Pero la gran oportunidad que como familia hemos tenido de apostarle a la aventura, yo así le podría llamar. Sí, claro. Esta vivencia por el lado familiar es, vamos a la aventura, vámonos con esposa, hijos, perros, todo lo que en tu casa está. Decir, ¿qué voy a disfrutar esos 2 años en Querétaro? ¿Qué voy a disfrutar esos 2 años en Acapulco? ¿Qué voy a aprender esos 2 años en San Luis? Porque esa parte familiar, esa es invaluable, o sea, te deja un montón de experiencias, trabajos y empresas, seguramente vamos a tarde que temprano a cambiar. Se supone que a las familias uno no las va a cambiar tan fácil, entonces eso se queda contigo y tampoco tenerle miedo a tomar una decisión de dejar tu ciudad natal, claro, tu ciudad de origen y apostarle por un crecimiento que puede ser justificado por el lado profesional, económico, pero que a la larga te va a sumar un montón de cosas padres y lindas con la familia, ¿no? Entonces, más o menos por ahí yo te podría dejar esas 3 anécdotas desde la profesional, la laboral y esta familiar, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias Juan Gabriel, gracias por compartir con nosotros este espacio, la verdad te aprecio mucho. Les deseo todo el éxito del mundo, ya empezaron con el pie derecho, así es que, pues bueno, México, vamos para allá todos a seguir comenzando, reactivando nuestras actividades. Muchísimas gracias
Y bueno, pues ya saben, suscríbanse a este canal para que puedan seguir conociendo a esta gente tan interesante que vamos aprendiendo de ellos tantas cosas en cada episodio. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, te lo aprecio muchísimo y Al seguimos en contrario, contacto. José, saludos a todos los que nos escuchen y vean en este gran canal y no dejen de ver a Pepe. Tiene, la verdad, de estos programas bien padres y un honor de estar aquí con él charlando el día de hoy. Gracias. Dale, éxito para todos.